convocado, fui primera vez para la selección de mayor en el 99, cuando apenas había llegado del Mundial Sub-20. Y bueno, relativamente pronto tuve esa conciencia, ¿verdad?, de poder estar en la selección nacional y de eventualmente cumplir mi sueño, que era siempre jugar un mundial. Bueno, al saber esa primera convocatoria, creo que fue algo muy lindo, muy esperado, ser llamado por la selección. La expectativa era una cosa muy grande para mí, especialmente, ¿verdad?, de todo lo que en un momento venía viviendo, ¿verdad?, en nuestro fútbol, y ser llamado por primera vez para la selección. Una vez que alcanzamos la clasificación, y por lo que yo también estaba haciendo en Europa, sabía que tenía muchas chances, ¿verdad?, de ser parte de la selección, y obviamente que todo ese año ya fue de preparativos, de tratar también de llegar de la mejor manera posible y de llegar por sobre todo sano, ¿verdad?, para jugar el Mundial. Uno iba a estar en la fiesta más importante a nivel de fútbol, que es el Mundial, y eso era todo para mí, más todavía en esa primera convocatoria que prácticamente fui el más joven de ese grupo, ¿verdad?, que estaba para viajar para el Mundial. La ilusión de ser parte de la convocatoria tenés desde el día en que estás clasificado, y bueno, esperar nada más que se confirme esa nómina de jugadores que va a integrar la plantilla que va al Mundial. El Mundial de Corea-Japón 2002 fue el primero de la historia en disputarse con dos países como sedes, y en aquel entonces representaba un destino atípico para el universo del fútbol. Para Paraguay significaba su segunda participación consecutiva en una Copa del Mundo, con un plantel cargado de figuras históricas. Bueno, como grupo nosotros llegamos con toda la ilusión, ¿verdad?, de tener nuestros primeros mundiales, ¿verdad? Para muchos, habían algunos que ya habían jugado el Mundial de Francia 98, pero la mayoría o muchos éramos debutantes en Mundial, y obviamente que teníamos la ilusión de poder hacerlo bien. La comunicación fluía mucho, ¿verdad?, dentro de la cancha, en el día a día, en las prácticas. En los días parecía ser largo porque solamente teníamos un entreno, pero se vivía bien esa previa, ¿verdad?, porque la gente en Japón con nosotros era espectacular. Jugamos partidos amistosos, llenaba el estadio que nos prepararon ellos especialmente para Paraguay, y era algo fabuloso, ¿verdad? Para mí la verdad que fue algo demasiado hermoso, lindo, y ya días antes viajamos para Corea, ¿verdad?, para jugar, ¿verdad?, que también era totalmente otro ambiente, ¿verdad?, estar en Japón y pasar a Corea. Pero lo que significaba era previo a lo que era el Mundial, ¿verdad? Uno estaba enfocado siempre en eso. Y llegar como delegación, ¿verdad?, en el país donde se va a hacer el Mundial es súper lindo, ¿verdad? Es emocionante. Más allá de que fue un Mundial un poco atípico, fue un Mundial, ¿verdad?, en Asia, ¿verdad?, en Corea y Japón, ¿verdad?, en donde son países que el fútbol estaba todavía desarrollándose y había que expandirlo, y era como una estrategia también, ¿verdad?, de que el fútbol prenda, ¿verdad?, en esos países con un mundial, ¿verdad?, en su país. Julio César Cáceres y Roque Santa Cruz eran los más jóvenes de aquel plantel. Para ambos, Corea-Japón 2002 representaba el estreno absoluto en una Copa del Mundo. Es muy difícil explicar la sensación, ¿verdad? Pero hay tensión, hay mucha emoción, hay mucha presión también, ¿verdad?, que llevar encima, porque uno sabe que lleva también, ¿verdad?, la ilusión de todo un país encima, de saber, ¿verdad?, de toda la expectativa que tiene la gente, de conocer lo feliz que uno puede hacerle a todo un pueblo.
Que cuando uno está jugando en el extranjero o para su equipo hay una suerte de ilusión partido tras partido, pero que no se compara, ¿verdad?, con lo que despierta en el aficionado, ¿verdad?, jugar un mundial. Más allá de lo que ocurre en el campo de juego, en los mundiales la convivencia diaria y la fortaleza del grupo terminan siendo pilares fundamentales para alcanzar el éxito deportivo. Bueno, para mí en el día a día era de mucho respeto, de mucha admiración, lógicamente por ellos, ¿verdad? Porque ellos eran nuestros referentes en ese momento, ¿verdad? Por la historia que ya traían también con la selección. Uno trataba de estar, digamos, un poquito más callado, pero sonriente cada momento, ¿verdad? Porque eso era lo que yo vivía, era controlar, como se dice, controlar en el sentido de mirar, tratar de hacer bien las cosas, ganar experiencia, viveza dentro de la cancha durante la preparación de los previos a los partidos, y ellos te cuidaban también, te indicaban cosas, te hablaban, y todo era muy lindo, la verdad. Más todavía en el almuerzo y las cenas donde más los muchachos se ríen, hablan. Y yo especialmente siempre tenía un bolsoncito en la mano, ¿verdad? Porque cobrábamos, recuerdo, los viáticos, y siempre mantenía, y siempre José Luis me decía: Julio, tráeme, yo te voy a guardar. Yo decía: no, lo tengo bien, ¿verdad? Recuerdo esas cositas, ¿verdad?, que eran espectaculares, ¿verdad?, que eran lindos porque se vivía distinto, como me estabas preguntando, ¿verdad? Siendo el más joven, uno lógicamente lo vivía de una forma diferente, pero también aprendiendo mucho, ¿verdad? Roque Santa Cruz tuvo el privilegio reservado para muy pocos: marcar un gol en una Copa del Mundo, y hacerlo nada menos que en su debut mundialista. Recuerdo todos los partidos, ¿verdad? Tuve también la suerte, ¿verdad?, de haber jugado todos los partidos que disputamos, pero obviamente que por haber marcado en el debut el gol contra Sudáfrica, ¿verdad?, es el recuerdo más lindo que tengo de ese mundial. Pero todos los momentos, ¿verdad?, que uno puede vivir en la selección son atesorables y tienen su encanto, ¿verdad? Creo que por el esquema de mundial todavía que había mucha más tensión por ahí que la que pueda haber hoy en día, porque bueno, son sistemas de grupos distintos, hay mucho más equipos, hay por ahí grupos que no son del todo competitivos, ¿verdad?, con relación a los grupos que uno te puede tocar cuando estaba en el otro sistema. Pero yo creo que bueno, que todo era, son momentos que uno los guarda y que son muy significativos, ¿verdad?, para cada uno, porque jugar por la selección es lo máximo que existe, y bueno, poder hacerlo en un mundial es la cumbre, ¿verdad?, de todo futbolista. Para Julio César Cáceres, la preparación y la fortaleza mental fueron claves para afrontar de la mejor manera partidos cargados de presión. Bueno, yo lo que más marqué de ese Mundial 2002 es la preparación también mental que yo tuve. Me habían dado también un libro de metafísica que prácticamente hablaba mucho de todo lo positivo, y lo leía mucho. Y también normalmente el grupo va al estadio un día antes a hacer reconocimiento, caminar dentro de la cancha, sentir, ¿verdad?, el gusto de lo que va a hacer al día siguiente del partido. Yo siempre pisaba el césped y siempre decía: mañana, Dios, quiero ser la figura, que quiero ganar todas las pelotas, quiero estar bien emocionalmente y disfrutarlo al máximo, ¿verdad? Y la verdad que esa parte es donde más rescato, porque me dio mucha tranquilidad, me dio mucha confianza, acompañado de lo más grande, ¿verdad?, también de que ellos te guían mucho, ¿verdad? Y recuerdo que el primer partido lo jugamos contra Sudáfrica, que estábamos ganando por 2-0. Recuerdo que empatamos ese partido 2-2, y yo
prácticamente me sentí pero muy bien y haciendo un partido correcto, ¿verdad? Un partido sencillo, práctico, recuperar pelota, darle al compañero. Eso fue mi tarea en ese partido, que lo disfruté muchísimo. Roque Santa Cruz vivió un episodio particular en la previa de un partido más que especial para él. El duelo ante Alemania por los octavos de final del Mundial 2002. Una historia que, con el paso de los años, seguiría siendo recordada. Muchos de ellos eran buenos amigos míos. Thomas Linke, el central, Janker, Ziegler, eran todos jugadores, ¿verdad?, con quienes tenía un trato muy lindo, ¿verdad?, dentro del grupo. Oliver también formaba parte de mis compañeros, ¿verdad?, en Alemania, pero no tenía una relación muy fina con él, ¿verdad? Y bueno, y fue la situación también que tanto dio que hablar luego cuando nos cruzamos y no nos saludamos, ¿verdad? Así que, pero fue grato, obviamente, ¿verdad? Porque eran mis compañeros, pero también era jugar contra una selección que históricamente siempre ha sido potencia, que a nosotros también nos hacía mucha ilusión poder tener esa oportunidad de competir contra ellos. Así que fue un partido, ¿verdad?, de mucha tensión, ¿verdad?, para mí, porque era una situación especial de jugar contra la selección, contra el país donde yo también estaba jugando, así que fue una tensión especial para mí. Tripping.